Dios le bendiga, nuevamente estamos aquí con el Ministerio Cristo en la Puerta y estamos más que regocijados en el Señor porque hemos entrado a un hogar muy especial, el hogar de nuestra hermana Andrea. Nuestra hermana Andrea pues nos abrió les abrió la puerta de su hogar al Ministerio Cristo en la Puerta. Y nuestra hermana Andrea y yo pues nos conocemos, tenemos dos cosas en común, es que tenemos a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida y pertenecemos a la misma congregación. Amén. De ahí es donde nos hemos conocido y ella tiene testimonios poderosos. Pero yo antes de darle toda la parte a la hermana Andrea, quisiera leer en Proverbios capítulo 31, verso 10, donde dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de la piedra preciosa. Estamos en el mes de la mujer y sabemos que cuando Dios hizo a la mujer, la hizo con un propósito. Y aunque el mundo ha tratado de degradar la imagen de una mujer, Dios hizo a la mujer con un propósito. Y una mujer en las manos de Dios es un potencial bien grande. Una mujer que sabe honrar a Dios, una mujer que sabe respetar a Dios, una mujer dirigida por el Espíritu de Dios es una mujer virtuosa. Y la Biblia la categoriza como una piedra que no tiene precio. Verdaderamente estamos aquí hoy junto a una mujer virtuosa que es una joya en las manos del Señor. Nuestra hermana Andrea. Gracias, hermana. Amén. Gloria a Dios, la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Nuestra hermana Andrea tiene testimonio. Yo quisiera pues que ella se introduciera, dijera de qué país vino. Habíamos estado hablando tras de las cámaras de esta entrevista acerca de que ella fue la primera que llegó a Jesucristo y dejó entrar a Jesucristo, fue la primera en su familia. Me gustaría que ella pues introdujera un poquito su testimonio de cómo ella aceptó a Cristo y vamos pues a darle la oportunidad a nuestra hermana Andrea. Adelante, hermana Andrea. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Señor bendiga a todos los que el Señor les dé la oportunidad de poder ver estos testimonios. Es un privilegio para mí tener a mis hermanas aquí en mi casa para hablar de la grandeza y de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho conmigo y con mi familia. Amén. Es un privilegio yo poder decir que yo fui la primera en el hogar, siendo yo muy niña, que acepté al Señor. Porque desde mi niñez siempre tuve el deseo, el ardor de buscar de Dios. Para mí servir a Dios siempre fue y será lo primero en mi vida. Siendo yo muy niña, yo soy de la República Dominicana, de la provincia La Altagracia, Higüey, donde está ubicada la basílica donde se adora la Virgen de la Altagracia. Y yo estando yo muy niña, me iba sola al primer servicio, a la misa de las 5 o de las 6 de la mañana. Yo me iba, siendo apenas una niñita, con mi trajecito largo, que cuando llegaba a la iglesia estaba el ruedo de mi vestido mojado de rocío de la mañana. Pero yo quería buscar la presencia de Dios desde temprano. Wow. Luego fui creciendo, hice primera comunión, hice algunas actividades como religionaria, dar catecismo, toda esa cosa. De ahí conocí verdaderamente, porque yo buscaba todas esas cosas y hacía todas esas cosas, pero yo sentía que en mí había un vacío, que todavía le faltaba algo a mi corazón. El puesto de Jesús que hay en cada persona, en nuestros corazones, eso estaba vacío todavía. Empezaron los testigos de Jehová a visitar mi casa y a adoctrinarme, pero no sé, yo sentía la necesidad de seguir buscando algo más que yo quería encontrar. Y estando un día en mi casa, escuché que estaban dando un culto cerca de casa y escuché el himno del himnario de gloria
que dice, Jesús vendrá otra vez. Wow, qué lindo. Y eso me impactó. Y cuando hicieron el llamamiento, pues me tiré de rodillas, así, en medio de muchas piedras y muchas cosas. Me tiré de rodillas ahí, y ahí acepté al Señor. Cuando di ese paso, ahí sí sentí la llenura del Espíritu Santo en mi vida. La gloria y la honra sea para Dios. Ahí sí sentí ese vacío que estaba en mi corazón. Pude sentir que fue llenado para la honra y la gloria de Dios y beneficio de mi alma. Qué lindo es el Señor. ¿Y hace cuántos años pasó eso? Ay, hermana. Imagínate que usted era jovencita, no lleva sé, años. como 50. Aleluya. Así. Eso para que usted vea que lo que Dios hace, lo hace real. Pero, mire, hermano, ella probó, ella buscó, ella tiene una necesidad. Pero cuando llega a Cristo, de verdad, cuando viene ese encuentro, es lo que hace la diferencia. Pero ahí no quedó todo. Estamos hablando y dedicando este mes de la mujer. Y estoy hablando con una mujer virtuosa que lleva, imagínense, tantos años que le dio su corazón al Señor desde su juventud. Y ahí no queda todo, sino que ahora ella tiene que enfrentar a su familia y cómo Dios la usa a ella para que su familia venga a los pies de Cristo. Cuénteme qué pasó ahora con su mamá, su familia. Amén. Bueno, eso fue un proceso fuerte, pero no difícil. No, y sí podría decir un poquito difícil, pero no imposible. Porque cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, todo es posible. Al llegar a mi casa, eso fue el corazoncito, yo sentía como que se me iba a salir del pecho, porque no me atrevía como a dar la noticia. Pero es un gozo tan grande, que yo he dicho siempre que el que acepta al Señor y se queda callado, que se revise, que ahí falta algo. Porque yo tenía un gozo y yo quería gritarle al mundo entero que en mí había un cambio y que yo había recibido a Jesús. Al llegar a mi casa, yo no encontraba cómo decirlo, pero sí me atreví. Yo le dije a mamá, mamá, yo soy evangélica. Y ella me miró así de reojo y me dijo, tú tienes que estar loca. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Como que no quiso creerme, porque para ella era algo que no se podía hacer eso en la casa. Ella era de las personas que era católica, pero a rajatabla. Y se quedó con esa, y se puso como de coraje a bregar con un palo para hacer leña. Y en una de esas se detuvo y me dijo, te voy a decir algo. Yo soy católica mientras vida yo tenga aquí en la tierra. Y seré católica, y si nada más quedamos dos personas en el mundo, yo seré, y si yo soy una, yo seguiré siendo católica. Así es que mira a ver lo que tú vas a hacer. Y piensa bien lo que tú has hecho. Y tú vas a ver cuando tu papá sepa esto. Ahí la cosa ya empezó a tornarse color de hormiga. Pero a mí no me importó. Yo seguí y yo oraba de noche y de día. Y si no me podía tirar de rodillas, yo lo hacía en mi corazón. Y eso me dio resultado. Porque al poco tiempo, mi madre aceptó al Señor. ¡Aleluya! Lo aceptó para la honra y la gloria del Señor. Tanto así que yo no duré mucho para ser bautizada en las aguas. Y cuando nos bautizaron, mi madre fue bautizada junto conmigo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gloria al Señor. Porque ellos pudieron ver el cambio que había en mí. Yo siempre fui una niña muy cariñosa y muy dada a mi familia, pero siempre había como una tristeza que yo podía notarlo. Pero esa tristeza que yo sentía no era más que yo quería encontrar algo que llenara el espacio vacío que yo sentía en mi vida. Wow. Pero al ser tan niña yo no podía entender qué era lo que hacía falta en mí. Y al encontrar a Jesús,
ellos pudieran darse cuenta que yo entonces sí, ahí yo podía mostrar la felicidad que había en mí y la alegría, y ella me decía, ella le decía a los vecinos y a una prima que era cristiana también, es que yo veo que Andreita desde que se metió a evangélica, yo la veo como más contenta, más animada. Y esa prima le decía, es que Cristo da paz, Cristo da felicidad y gozo y alegría. Lo importante fue que pude ganarme a mi madre. Aleluya. Y para mí es satisfactorio. Después de eso también me gané a mi padre. Salió de mi casa, no sabía yo el rumbo que él llevaba, un domingo en la mañana, y cuando regresó a la casa, me dijo, hija, te complací. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, te complací. Pero yo no sabía que él me decía. Pero como eso era lo que yo deseaba y esa era mi petición, yo le dije, ¿cómo así, papá? ¿Aceptó al Señor? Y me dijo, sí, ya soy también evangélico. Santo. Acepté al Señor. Iba pasando por la calle y escuchó el mensaje y escuchó los signos y se quedó ahí escuchando desde la calle. Y cuando hicieron el llamamiento, él entró a la iglesia, se postró ante el altar de Dios y ahí aceptó al Señor. Santo. Es decir, me gané mi madre, me gané mi padre. Y luego de ahí, pues, mis hermanos, mis hermanas y muchos de mi familia hoy le están sirviendo al Señor. Aleluya, por medio a lo que Dios permitió que yo fuera esa luz encendida en medio de la oscuridad que había en mi hogar. Y hoy puedo dar y testificar que Dios es real. Aleluya. Que no hay nada imposible para nuestro Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él hace de lo imposible, hace posible. Dios, nuestro Dios es real. Así yo puedo decirle a cualquier mujer, a cualquier hombre que tenga también esa necesidad, que busque, que se acerque a Cristo, que ese es el único que llena todos los espacios vacíos que nosotros podamos tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que Dios es real. Dios levanta a los muertos, Dios sana a los enfermos, levanta a los caídos, sí, Señor. Y abre puertas donde no hay salida. Aleluya. Aquí podemos ver lo que es una mujer virtuosa, es una mujer de influencia. Amén. Tal vez ella no tuvo que predicarle mucho a su familia, pero vieron en ella el cambio. Amén. Vieron lo que Dios hizo en ella, la alegría. Y eso es bien importante, mujer, que tú me estás escuchando ahora. Amén. Que seas una mujer de influencia. Seas una mujer donde la gente pueda ver a ti reflejado en Cristo Jesús. Amén. Que Jesús se refleje en tu vida, que es bien importante. No es tanto lo que prediquemos, sino nuestra vivencia. Amén. Es más de impacto a nuestra familia, lo que ellos ven en nosotros, nuestra fe genuina va a impactar más a ellos que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Tú que te sientes tentada a pelear las batallas de tu familia con tu propia fuerza, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas que Dios, amén, se refleje en tu vida, Él te va a dar la sabiduría para tú ganar tu familia para Cristo. Amén. Amén. Y quiero aprovechar, nuestra hermana Andrea también le vinieron momentos de prueba y ella tiene un testimonio muy grande con uno de sus hijos menores donde el Señor, como quien dice, es un milagro. Amén. Es un milagro. Yo quisiera que ella contara un poquito de eso antes de terminar esta entrevista tan poderosa y tan linda que me he regocijado, tan grande, un poquito acerca del milagro que Dios hizo con ese niño. Amén. 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 Tú dijiste como quien dice, no como quien dice, como Dios hizo. Sí, Señor. Ese es un milagro. Sí, Señor. Estando yo embarazada de mi hijo menor, de Junior, a los 5 meses de embarazo, estando yo sola,
En ese tiempo nosotros estábamos viviendo en New York, Brooklyn, y mi esposo tuvo que viajar a nuestro país, a la República Dominicana, y yo me quedé sola ahí con la niña, que ya tenía 4 añitos, mi hija, y yo le dije, sí, vete, que no hay problema, yo estoy bien. Y él se fue, y estando él por allá, se me presentó parto, con 5 meses de embarazo. Y fue algo terrible porque inmediatamente yo empecé a sangrar, que yo caminaba y mis huellas iban quedando en el piso, pero era de la sangre. Y estando yo sola, llamé a alguien, esa persona vino, me auxilió y me llevó al hospital. Y cuando yo estuve allá, pues seguido me dijeron que yo estaba de parto. Para mí fue algo terrible, porque yo sabía que iba a sufrir mucho. Mi hijo nació, y cuando nació, mi hijo no tenía casi ninguno de sus órganos desarrollados. No tenía piel, no tenía este espacio aquí de la frente, no tenía eso todavía. No tenía testículos, eso no se veía nada ahí. Sus piecitos, esta fue la medida que yo usé, mi dedito. Y su piecito yo lo ponía y sus piecitos quedaban en medio de ese dedo. Wow. Y tenía espacio de ambos lados. Ahí cabían, eran como hilitos. No tenía nada. Yo le decía que era un negativo, porque yo sabía que ahí había algo, pero no se podía, ahí no tenía nada. Al pasar de los días, cada vez que preguntaba a los médicos, ellos no me decían nada, solamente me decían que estaba estable. Y vivía todo el tiempo con un oxígeno, su cabecita tapada con un gorro de oxígeno para mantenerlo en movimiento. Ellos llenaron un guante de eso de cirugía y con una máquina ese guante mantenía el movimiento, y ahí sobre esa mano de ese guante, ahí era que mi hijo estaba. Esa ceñita de gente ahí, y eso lo mantenía en movimiento. A los 22 días de nacido, me dijeron que tenían que intervenirlo, y yo como madre lo único que hice fue que sentí una desesperación terrible, lloraba inconsolablemente. Yo no encontraba qué hacer, pero hubo un momento que yo le dije, Señor, si tú estás permitiendo todo esto en mi vida, tú le buscarás salida a esto, porque yo no puedo hacer nada. Y definitivamente yo lo que hice fue refugiarme en Dios. Lo que siempre estaba acostumbrada a hacer, pues ahí lo hice también. Entonces, pero pasó tiempo, pero a los 22 días de nacido, le hicieron la cirugía. Para hacerle la cirugía, a él lo frisaron. Frisado, como cuando usted agarra una pierna de cerdo y usted la frisa. Yo le hacía así y era duro que estaba, frisado y frío. Cuando le hicieron la cirugía, esa cirugía duró, no sé, yo no puedo decirle el tiempo que duró. Yo sé que duró como 5 o 6 horas, yo no sé, porque para decirle que Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, que yo esperando en la sala de espera, yo fui, agarré un vaso y cogí un poco de agua
y me la tomé y me senté a esperar frente al reloj donde me dijeron que esperara. Yo vi que el reloj, la manilla del reloj daba la vuelta y dio la vuelta yo no sé cuántas veces y yo ahí. Pero yo no le puedo decir el tiempo, porque el tiempo en mí fue paralizado. Jehová paró el tiempo de él. Yo no me di cuenta de cuando pasó el tiempo, yo no me di cuenta de nada. Y yo estaba sentada y yo miraba a mi esposo y yo le decía, ¿qué está pasando? Que no siento que el tiempo pasa. Y él nada más me hacía así en el hombro. Y yo desperté porque yo caí como en un sueño, así, esperando el tiempo. Y yo desperté cuando el cirujano salió. Ese cirujano era tan fuerte y tan gordo que una mano de la de él era más grande que mi hijo. Pero él llegó y yo vi cuando él salió de ese pasillo y dijo, Andrea Robles, ahí fue que yo hice así, desperté. Wow. Yo le dije, aquí estoy. Y fue y yo me paré y fui a su encuentro y él me dio un abrazo tan fuerte así que yo me perdí en el pecho de ese hombre, de ese médico. Y me abrazó y junto conmigo le cayeron lágrimas sobre mí porque él vio la desesperación que yo tenía. Y me dijo, no te preocupes, mujer, que todo ha salido bien. Aleluya. A él le hicieron una cirugía de corazón a los 22 días de nacido con 1 libra de peso, porque nació de 1,25 libras y rebajó esa 1/4 y se quedó en 1 libra. Bueno, entonces, al pasar ese tiempo, esperando el tiempo que me dijeran que me lleve a mi hijo, pero no, nunca eso sucedió, eso no sucedió así de una vez de la noche a la mañana, eso pasaron meses, 4 meses duró eso, yo esperando en el hospital. Pero cuando en esa espera, luego me dicen que mi hijo tiene una hemorragia cerebral, 4º grado, máximo grado de hemorragia en el cerebro. Wow. Que tenían que hacerle otra cirugía. Ahí sí que yo salí, como decirlo, borracho, de pared en pared, porque yo salí dando gritos que yo no podía sostenerme. Yo le decía, Señor, pero si le hicieron esa cirugía y ahora una cirugía de cerebro, ¿cómo es posible? Mi hijo no va a soportar eso. Él estaba en el 7º piso del hospital. Cuando bajamos, mi esposo y yo, después de haberme dado esa noticia, bajamos y cuando vamos saliendo así, que vamos a salir del hospital, ahí me encuentro con una señora que le pido a Dios que donde quiera que ella esté, si está viva, que el Espíritu Santo de Dios tenga misericordia de ella, si es que no ha aceptado al Señor, que yo tengo la confianza que ella haya aceptado al Señor donde quiera que se encuentre, porque ella lo hizo con buena fe, ella lo hizo con el deseo de ayudarme. Y ella le dijo a mi esposo, ¿qué le pasa a ella que viene llorando tanto? Y mi esposo le dijo, es que nos dijeron que le van a hacer una cirugía al niño de nosotros, pero es tan pequeño y ella dice que él no va a soportar eso. Entonces, ella tenía un cuadro del doctor Gregorio Hernández, ella era venezolana, y yo que había venido también de Venezuela, yo sé lo que la gente en Venezuela confía en Gregorio Hernández. Entonces ella me presenta ese cuadro y yo la abracé a ella y yo le dije, señora, gracias porque yo sé que usted quiere ayudarme, pero una cosa le voy a decir, y yo no estoy llorando por falta de confianza en Dios. Yo estoy llorando por mi hijo, pero sí, yo estoy confiada en que yo tengo un Dios real
que es el médico por excelencia. Sí, mi Dios puede hacer esa cirugía y le agradezco, pero mi confianza no está puesta, ni la puedo poner en Gregorio Hernández. Yo la pongo en Jehová de los ejércitos. Gracias, señora. Y de ahí salí y nos montamos en el carro. Era un invierno, mucha nieve, un frío terrible. Al llegar al carro, yo siempre he tenido a Radiovisión Cristiana y lo tenía en el carro puesto. En ese momento mi esposo le subió el volumen al radio como para que yo me olvidara un poco de lo que estaba pasando, pero yo me quedé ahí. Y cuando él subió el volumen al radio, ahí salió un predicador a través de la radio, Radiovisión Cristiana, y dijo estas palabras. Y en ese momento yo pude darme cuenta, y siempre he dicho, que en Dios no hay casualidad, sí, hay propósito. Sí, cuando le creemos. Amén. El Señor hace de lo imposible, hace lo posible. Sí, ese hermano que salió, ese hermano predicador, él dijo, vamos a orar por los enfermos, pero en este momento vamos a orar especialmente por una madre que acaba de salir del hospital. Aleluya. Dando grito por esa cirugía que le van a hacer a su hijo. Santo. Yo levanté mis manos al cielo así dentro del carro y mi esposo iba corriendo y yo levanté mis manos y yo le dije, Señor, esa madre soy yo. Y yo, Dios mío, recibo y arrebato ese milagro para mi hijo. Aleluya. Oh, santo. Oh, Rey que vive. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y él empezó a orar y yo decía, amén, amén. Y él decía, madre, ya no llores más, porque tu hijo en este momento está recibiendo salud. Y esa cirugía que te dijeron que le iban a hacer, ya esa cirugía no va, porque esa cirugía está hecha. Y recibe el milagro. Y yo le decía, lo arrebato, y lo arrebato. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya. Y yo llegué a la casa llena de esa unción del Espíritu Santo. Llegué a mi casa, me tiré de rodillas delante de mi cama y le di gracias al Señor. Ahí yo lloraba, pero me reía y le decía, Señor, ya estas lágrimas son de gozo porque yo sé que el milagro está hecho. Gracias, Señor. Antes de eso yo no tenía deseo de hacer nada, tenía deseo, pero no tenía fuerza para hacer. Ese día yo le hice cena a mi familia, cantaba, yo lloraba. Yo hablaba en lengua en la cocina, yo le daba gracias al Señor. Y esa noche amanecí de rodillas delante de mi cama y yo le decía, Señor, yo sé, estoy segura que el milagro está hecho, pero yo quiero confirmación para poder dar este testimonio completo. Cuando yo llegue mañana, Jehová, yo quiero ver una señal, dame una señal. Cuando llegué al otro día, tempranito me fui, ese día más temprano que nunca. Al llegar al hospital, mi hijo ya no tenía el gorro de oxígeno. Y cuando yo vi eso, yo dije, Señor, Dios, este milagro está hecho, pero quiero más. Yo quiero más. Hermanas, hermanos, yo pude ver una luz resplandeciente como un arco iris que se metió y se posó sobre la cunita de mi hijo. Ahí no pude soportar más, tuve que cerrar mis ojos. Y yo daba gracias al Señor que de manera tal que las enfermeras corrieron a esa sala donde estaba mi hijo. Y yo decía, gracias Señor, porque esta es tu presencia, este es tu Santo Espíritu, este rayo de luz me confirma una vez más que el milagro está hecho. Esta cirugía no va porque ya está hecha. Y fue algo tan fuerte que las enfermeras fueron y
me llamaron a mi trabajadora social y le dijeron que yo había enloquecido, que yo estaba loca. Entonces trataron de sacarme de ahí, yo no quise, yo no me dejé sacar. Yo le dije, no estoy loca, solamente glorifico al Rey que le ha dado salud a mi hijo, porque yo sé que él está sano. Fueron y buscaron mi trabajadora social. Cuando ella vino, me dijo, Andrea, ¿qué te pasa? Y yo le conté lo que había pasado. Me abrazó y se reía conmigo y me decía, yo también estoy loca, igual que tú. Acompáñame a la oficina. Dos locas juntas ahora, me dijo. Yo sí creo lo que te está pasando, yo lo creo. Y me dijo, ahora van a decir que hay dos locas. Y me abrazaba y me decía, llora, desahógate. Y yo le decía, lloro, pero lloro de felicidad porque yo sé que el milagro está hecho. Sí, Señor. Entonces, yo lo que quiero decirle es que de lo imposible el Señor hace lo posible. Esa es mi palabra. Luego de eso, a mi hijo lo fueron pasando de una sala a otra. Y según que yo llegaba cada mañana, que lo encontraba en otra sala, yo decía, la cosa está buena. Estaba mejorando. Sí, según lo iban cambiando era porque él iba mejorando. Y un día llegamos mi esposo y yo y encontramos muchos médicos con los aparatos de hacerle la tomografía y le hicieron tomografía y volvían a entrar y volvían y salían. Y yo me reía de lejos, porque no me dejaban acercarme en ese momento. Y yo le decía, eso es una base loco también, igual que yo. Ellos ven que ya la cosa está buena. Y yo me reía con mi esposo y yo le decía, el milagro está hecho, el milagro está hecho. Al pasar los días, como a los 8 como a los 15 o 22 días, yo llego, ese día mi esposo no fue conmigo, y me llaman. Yo estoy hablándole a mi hijo así de espalda y yo estoy llorando y yo le estoy diciendo a mi hijo, hijo, tienes que comer, tienes que alimentarte ahora para que pronto me dejen llevarte a tu casa. Esta no es tu casa, tú tienes otra casa donde tu familia te estamos esperando con mucho amor y deseo de tenerte en la casa. Y yo lloraba y entonces yo le decía, hijo, estoy llorando, pero no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de felicidad porque yo sé que el milagro está hecho. Pero cuando yo sentía a alguien atrás de mí, que yo hice así y miré, y yo dije, ¿y usted por qué llora? Porque yo estoy llorando, pero estoy llorando de felicidad. Era un doctor que estaba detrás de mí. Y me dijo, también yo estoy llorando de felicidad al oírte a ti hablándole con tanta confianza a tu hijo y dice que el milagro está hecho. Yo vine a buscarte porque queremos hablar algo contigo. Yo le dije, pues vamos, ¿dónde vamos? Y me dijo, vamos allí, acompáñame.